Ya está, entonces. Primero definición. ¿Qué es la química? La química es aquella ciencia que estudia, un ratito, que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como los cambios químicos que sufre. ¿Qué son los cambios químicos? Son aquellos cambios donde la sustancia cambia su estructura interna. Puede ser durante una reacción química. ¿Ok? Esa es la química, la que estudia la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea y está formado, tiene una masa y un volumen definido, generalmente, ¿no? La materia es todo aquello que nos rodea. Tiene un lugar en el espacio. Ahora, la materia somos nosotros, el agua, el sol, el vaso, el lápiz, el cuaderno, la laptop, la computadora, el celular, todo eso es materia. La energía también es materia, es una forma de materia. Entonces ahí está una definición y acá hay otra definición que involucra los estados de la materia. Pero acá hay un estado que no se está mencionando. ¿Alguien me podría decir cuál es el estado que falta aparte de sólido, líquido y gas? Recordemos que son 3 estados de la materia, pero hay un cuarto estado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a explicar estos 3 y luego vamos a hablar del cuarto estado. El estado sólido es aquel que tiene forma definida, es aquel donde sus partículas están muy unidas, donde hay gran fuerza de atracción y poca de repulsión. Y en el estado sólido se nota una estructura fija, ¿no? Por ejemplo, un ladrillo es de estado sólido, un cargador es de estado sólido, un vaso es de estado sólido. En cambio, en el líquido adquiere la forma del recipiente que lo contiene y sus partículas tienen libertad para moverse, ¿no? Somos libres. Son fluidos. El gas, en cambio, no tiene una forma definida y sus partículas se mueven con gran libertad. ¿Por qué? Porque en el estado gaseoso hay una mayor fuerza de repulsión que de atracción. O sea, las partículas no están atraídas, están más bien, se repelen. Entonces, las partículas presentan gran fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las partículas están muy alejadas y en vez de atraerse se repelen. En vez de atraerse se repelen y no tiene forma definida, el gas se expande. El gas tiende a ir de un lado a otro, ¿no? Expandiéndose. Entonces, en estos últimos años se habla de 3 tipos de estado de la materia, pero hay un cuarto estado que se llama el estado plasmático. ¿Alguno sabe qué significa el plasma o qué es el estado plasmático? ¿Alguno ha escuchado hablar del estado plasmático? A ver, Rocío, Mijael, Luis, Hernán, Harold, Carlo, no sé quién es Z Play. ¿Alguno sabe qué es el estado plasmático? ¿O ha escuchado hablar del plasma? No. Ya, entonces, en esta clase vamos a hablar sobre ese estado y es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque el estado plasmático es uno de los estados más abundantes de todo el universo. ¿Por qué? Porque las estrellas, el Sol, tienen un plasma, ¿no? La sangre también está en estado plasmático. Ese plasma de las estrellas es calentado por una fusión nuclear. Las pantallas de los televisores, las pantallas de plasma, algunos contienen gases de neón. Ahora, entonces, ¿qué es el estado plasmático? ¿No? Ya hemos visto los 3 estados. El estado plasmático fue descubierto por el físico inglés William Crookes, y identificó este estado y fue utilizado por primera vez por
físico para llamar al gas ionizado. ¿Qué significa ionizado? No sé si alguno ya ha escuchado, pero ionizado significa que tiene iones, o sea, puede haber un exceso o defecto de electrones. El plasma es un gas ionizado, formado con partículas de carga positiva y negativa. Iones significa que hay carga. Los electrones se mueven libremente y pueden ser portadores de corriente eléctrica. Entonces, el plasma es un buen conductor de la corriente eléctrica. Entonces, el estado plasmático es aquel que parece, tiene una forma de fluido gaseoso, con electrones. Hay dos tipos de plasma. Hay plasma frío, que es inofensivo para los seres humanos, no es dañino, y hay plasma caliente, debido a que genera luz, y que los átomos ionizados se pueden calentar mucho, como el sol, el fuego, las lámparas de plasma, los relámpagos, tienen plasma caliente, ¿ok? Entonces, este es el estado plasmático, y este es el estado que más abunda en el universo. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, millones de estrellas, tenemos en nuestro sistema solar, tenemos al sol, ¿no? Y hay fuego, ¿no?, relámpagos, etc. Entonces, esta definición ya la habíamos visto. En resumen, de los tres estados de agregación, que por ahora son muy importantes, ¿no?, porque son los más conocidos, vemos que en los gases hay un desorden total. ¿Por qué? Porque sus partículas están separadas, tienen unas velocidades grandes y son muy alejadas. Por lo tanto, como hay mucho desorden en el estado gaseoso, su forma y volumen son variables. En cambio, en el estado sólido está todo en orden, las partículas están fijas, las partículas están muy unidas con grandes fuerzas de atracción, de cohesión, y la forma y el volumen son constantes. Entonces, el sólido y el gas son opuestos, ¿no? Luego, en el estado líquido hay un menor desorden, las partículas tienen un movimiento más o menos relativo, hay una forma determinada por el volumen. Recuerden que si yo coloco agua en una jarra cilíndrica, el agua va a tomar esa forma. Si yo coloco el agua en un tazón, la jarra va a tomar esa forma, ¿no es cierto? Entonces, yo les dije que ustedes podían hacer preguntas, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí vamos a... Entonces, ya habíamos visto los estados plasmáticos, ahora vamos a ver esto que también es muy importante, los cambios de estado de la materia. Esto de acá quiero que lo memoricen estos días, este fin de semana, hasta la próxima clase. Recuerden que esto voy a preguntarles en la próxima clase, en las preguntas del oral, porque va a haber una especie de test oral para poder colocarles alguna nota, ¿no? Entonces, los cambios de estado de la materia son 6 cambios de estado que en realidad no son difíciles, son bien facilitos de recordar. Los más comunes, cuando nosotros hacemos nuestro desayuno, ponemos el agua a hervir en la tetera. Yo estoy segura que ustedes lo han visto o lo han hecho de repente, ayudando a su mamá. Entonces, cuando ustedes ponen el agua a hervir en la tetera, el agua está en estado líquido, pero luego pasan, ponte 20 minutos, 15, media hora, y ¿qué pasa? Ustedes ven que empiezan a salir burbujitas y empieza a sonar la tetera, de repente no, y salen burbujitas, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿qué ha pasado? El agua, que estaba en un inicio de una temperatura ambiente, 20 grados centígrados, ha ido subiendo su temperatura, ¿no? 80 grados, 90 grados, hasta que llegó a los 100 grados. Cuando llega a los 100 grados se da el proceso de ebullición y el agua comienza a hervir, el agua comienza a cambiar de líquido a gas a vapor. Entonces, ese cambio de líquido a gas o a vapor se llama vaporización o ebullición. Vaporización si cambia a vapor, ebullición si cambia a gas. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ustedes para poder estudiar esta parte yo les pediría que que hagan este cuadrito que lo van a dibujar en su cuaderno, también lo dibujen en un papelote, en una cartulina pequeña, o en una hoja bond grande, o en 2 hojas bond donde les alcance, y este papelote o cartulina o hoja lo pongan a la vista para que lo puedan recordar, porque hay algunos términos de repente que no los han visto. Por ejemplo, solidificación, aunque ese es fácil, es de líquido a sólido. Fusión de sólido a líquido. No es la fusión de Goku con Vegeta, es la fusión del sólido cuando se derrite en líquido, ¿ok? Luego, la sublimación. No sé si ustedes han visto las bolitas de naftalina de color blanco. Las bolitas de naftalina son esas bolitas que las ponemos en nuestro armario para que la ropa, ¿no? También el hielo seco,
hay otras sustancias que sufren la sublimación. ¿Por qué? Porque estando en estado sólido pasan a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces, estas sustancias que sufren la sublimación se dice que se subliman. Y estas sustancias, por ejemplo, el hielo seco, la naftalina que les estaba hablando, también se les dice volatilización, porque pasan del estado sólido al gas directamente sin pasar por el estado líquido, como les digo. Entonces, la sublimación es este cambio de estado que se produce en la materia, donde el sólido pasa a estado gaseoso. Ahora, les pediría que sean pacientes porque esas diapositivas se van a enviar a sus correos, se van a enviar y no tienen necesidad ahorita de apuntar todo, ¿no? De repente alguna anotación para preguntarme, quizás, eso sería importante. Entonces, la sublimación puede ser sublimación directa o sublimación inversa. Hay sublimación directa cuando pasa de sólido a gas y inversa cuando pasa de gas a sólido. Muy bien, entonces, ahora, otro fenómeno que se da en la naturaleza, un fenómeno atmosférico, es cuando en las nubes, el agua que ha llegado de la ebullición, el agua caliente, se enfría. ¿Qué pasa cuando el agua caliente, vapor, se enfría? ¿Qué pasa en las nubes? ¿Quién me puede decir? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa cuando el agua que está caliente, está en estado vapor, que está en las nubes, se enfría repentinamente, rápidamente se enfría? ¿Qué pasa con esa agua? Se da un fenómeno en las nubes, ¿verdad? Cuando el agua caliente se enfría. ¿Qué hablas? El agua, chicos, el agua se empieza a gotear y empieza la lluvia. Entonces, el agua se dice que se condensa en las nubes. ¿Por qué? De estado gaseoso que vino de todas nuestras cocinas, el agua caliente, 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 vapor, cuando se enfría abruptamente así, el cambio de temperatura hace que se pase a estado líquido. Entonces, ahí se da una condensación. Y la condensación es ese fenómeno por el cual el agua que está en estado gas o vapor se pasa a estado líquido. Entonces, estos 6 estados, chicos, les pediría que lo repasen porque la próxima clase yo les voy a preguntar a cada uno qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿no? Entonces, más adelante acá está más explicado, ¿no? Por ejemplo, acá, fusión. Es el cambio de sólido a líquido. Cuando calentamos el cuerpo, aumenta la energía de las partículas y con ella la amplitud de las vibraciones. Esto hace que el sólido se dilate. No sé si ustedes han puesto en la heladera alguna vez el pollo, la carne, el pescado, etcétera, y se ha hecho como un hielo alrededor, ¿no? Cuando lo dejan mucho tiempo, varias horas, hielo. ¿Han visto eso? ¿Alguno cocina en su casa? Sí. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, cuando ven eso, ¿qué van a hacer para poder comer ese pollo, para poder freírlo, calentarlo, hacerlo? Lo ponemos en agua primero. Claro, lo ponen en agua y luego lo calientan, ¿no? No se lo van a comer helado, ¿o se lo van a comer helado? No, No, sí, no. Entonces, lo calentamos en el agua. Entonces, al calentar ese cuerpo sólido, esa agua fría, hielo, se va a derretir y el pollo que estaba helado también se va a calentar y se va a cocer, ¿no es cierto? Cuando hacemos esto, hacemos que aumente la energía de las partículas, la amplitud de las vibraciones y este sólido se va a dilatar hasta que su energía es suficiente para que se derrita primero se derrite el sólido y luego el pollo se va a cocinar. Entonces, acá sucede el proceso de fusión, ¿no? El sólido al líquido. Luego, el proceso inverso sería la solidificación. Este es fácil. ¿Alguna vez ustedes han hecho marcianos en esas bolsitas o han hecho, ¿cómo se llama esto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hacen estos marcianos? A ver, Sí. ¿cómo hacen Sí, eso? ¿Cómo lo han hecho? A ver, ¿qué han hecho primero? Llenarlo. Ya, ¿cómo? ¿Marciano de qué? A ver, ¿de fresa? Toman la fruta mix, luego lo embolsan y lo meten a la nevera. Exacto. Entonces, primero, a ver chicos, un poco de silencio ya. A ver, primero vamos a hacer esto. Primero hacemos el jugo de fresa, de mango, de maracuyá, de lo que prefieran.
y luego lo metemos a la nevera, al refrigerador, a la nevera por, ponte 6 horas, 7 horas, no sé, varias horas. Entonces, en este proceso se solidifica. ¿Qué se solidifica? El líquido pasa a estado sólido. Sólido. Ajá, entonces este proceso se llama solidificación. La verdad, este proceso es el más sencillo y el más rápido de entender. Entonces, acá hay que recordar los nombres, ¿no? Fusión, solidificación, sublimación, cristalización, etc. Entonces, luego vamos al proceso de vaporización. El proceso de vaporización tiene dos formas, puede ser evaporización o ebullición. En la vaporización, recuerde que la vaporización se da cuando la superficie del líquido, ¿no?, va aumentando de temperatura. Esto recuerden cuando ustedes ponen agua a hervir, cuando ustedes ponen en una olla su café de repente, o ponen un té y quieren que hierva, o de repente para hacer el té verde, o su eucalipto, o su manzanilla, quieren el agua hervida, bien caliente, porque a mi mamá le gusta mucho el agua bien caliente. Entonces, vamos a aumentar la temperatura del líquido, y la masa del líquido va a llegar a una temperatura que se le llama la temperatura de ebullición, y va a empezar a salir burbujitas. Yo sé que ustedes lo han visto. Entonces, aquí se da la vaporización. ¿Ok? Luego tenemos la sublimación. Si se dan cuenta, todo termina en ion. Sublimación, vaporización, solidificación, fusión. ¿Ok? La sublimación, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, quiero escucharlos. Mijael. Ya, Mijael, a ver, ¿qué dice acá? La sublimación es el paso directo del estado sólido al gaseoso. La sublimación regresiva es el proceso inverso. Para que se produzca, es necesario que los cuerpos se concentren en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, que varían según la sustancia que se trate. Muy bien, Mijael. Entonces, la sublimación, lo más importante que ha leído su compañero, la primera parte, que es el paso directo de sólido a gas. Este paso directo no se da en todas las sustancias, se da en algunas sustancias. Por ejemplo, en este caso, el yodo, como les decía, la naftalina, el hielo seco, son casos en donde se da la sublimación, ¿ok? Ahora vamos, yo espero de verdad que estén recordando los nombres, porque les voy a preguntar más ratito para ver si su memoria está buena. Ustedes son, ¿cuántos años tienes, Mijael? 13. 13. Ustedes tienen 14, entonces su memoria debe ser muy buena porque deben estar muy rápidos. Entonces, vayan recordando los nombres, ¿ya? Vamos ahora con las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades que se llaman propiedades generales y propiedades particulares. Las propiedades generales son aquellas que son de toda la materia. Toda la materia tiene esa propiedad. Por ejemplo, la masa. Yo tengo masa, mi perrita tiene masa, la fresa tiene masa, la madera tiene masa. Y esta masa no nos permite diferenciar una cosa de otra, ¿no es cierto? Puede ser que mi perrita pesa 20 kilos y ese peso de repente es igual al peso de la madera. Y yo no puedo decir que los dos son madera o los dos son perrita, ¿no? Entonces, esta masa no nos permite diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades generales, como la masa, el volumen y la temperatura, son aquellas que son para toda la materia. Toda la materia presenta estas propiedades. Y la masa en Perú, en Lima, en Cusco, en todo el Perú se mide en kilogramos. Generalmente usando una balanza, ¿no es cierto? No sé si alguno se ha pesado. ¿Saben cuánto pesan? ¿Cuánto masa tienen? Sí, yo sí mi peso, todo yo sé ¿Cuánto pesas? yo peso 40 kilos. Ah, estás muy flaquito, ¿ah? Ya, comer. Muy bien, entonces, tú pesas 40, yo peso 65, me siento gorda, y mi perrita pesa 29. Entonces, la masa se expresa en kilogramos, pero en otros países la masa se expresa en libras, ¿ok? La masa se expresa en libras en otros países. Y en quilates. ¿Cómo? Luego, el volumen... Los quilates, eso es para el oro. Los quilates es para ver el grado de pureza del oro. Recuerden que el oro, la plata, etcétera, son metales preciosos. Ahora,
Otra propiedad general es el volumen. Recuerden que nosotros tenemos un volumen que puede ser expresado en litros o metros cúbicos. En cambio, en otros países se expresa en onzas, pero la unidad internacional es esta, ¿no? El metro cúbico. La temperatura es aquella que mide la energía de las partículas. Ustedes, no sé si cuando han estado enfermos les han puesto un termómetro en la boca o en su codo o en alguna parte de su cuerpo para medir su temperatura. ¿Sí? Sí, ¿Se Miss. acuerdan qué temperatura tenían? No tanto, Miss. Tenía 25. Baja. 25, de repente si alguno 38. enfermo tenía 35 grados, 38 grados, entonces Porque 38 sería importante, enfermo. 65. es Creo que importante saber nuestra temperatura corporal, es importante. Y los termómetros son aquellos que nos sirven para saber nuestra temperatura. Y dentro de los termómetros encontramos mercurio en estado líquido y este mercurio nos ayuda a medir la temperatura. Luego, estas son las propiedades generales. Vamos a las propiedades específicas o las propiedades particulares. Las propiedades particulares son aquellas que nos permiten definir las características de las sustancias, nos permiten diferenciar unas a otras. ¿Por qué? Porque las propiedades particulares no son de todas las sustancias, las propiedades particulares son de algunas sustancias. Por ejemplo, como de antes hablábamos del oro. El oro es un metal precioso que tiene brillo metálico, tiene ductibilidad, tiene maleabilidad, etc. Entonces, solamente el oro, la plata y algunos metales preciosos tienen estas características, pero el hierro no tiene brillo metálico. ¿Por qué? Porque el hierro, ¿ustedes han visto el hierro? ¿Han visto el hierro en las construcciones? Sí, Miss. Es de un color negro, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ustedes han visto, a ver, ¿qué más han visto? Las perlas, tal vez. ¿Han visto El ciego, Miss, el ciego. el qué? Los alambres también, Miss. Ah, ya, los alambres de cobre. ¿Han visto los alambres de cobre? Sí, Sí, Miss. ¿no es cierto? ¿Han visto la plata? Sí, ¿no? Miss. Ya, en cambio, ¿ustedes han visto, a ver, los gases? ¿Han visto los gases de CO2? ¿Han visto el CO2? Como nos estuvo explicando hace rato. Ajá. ¿Han visto, a ver, qué elementos han visto? Aparte del cobre, el hierro, la plata. Ten cuidado con el volumen. Ya, entonces, continuamos. Algunas sustancias, como les estaba explicando, traten de ver que no hagan bulla a su alrededor, chicos. Algunas sustancias tienen características específicas, pero no todas, como me preguntaban, no todas tienen estas características. ¿Por qué? Les voy a explicar. Las propiedades de los metales, de los elementos, dependen de su cantidad de protones. Entonces, no todas las sustancias tienen la misma cantidad de protones. Ahora, ¿quién recuerda el protón qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva? Pues positiva, Miss. Muy bien, positiva. Entonces, Ah, la cantidad de protones me va a decir las propiedades de las partículas, de las propiedades de los elementos. Ahora, es importante que ustedes sepan diferenciarlas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿el gas oxígeno tiene brillo metálico? No, el gas oxígeno no tiene brillo. El agua tiene brillo, peor, ¿no es cierto? Entonces, las características propias de estas sustancias nos van a permitir diferenciarlas unas de otras. Acá tenemos algunos ejemplos. Brillo, maleabilidad, ductibilidad. ¿Ok? Otras propiedades como la densidad, punto de ebullición, solubilidad son muy importantes para describir más específicamente la materia. Ahora, vamos a ver esto que también es importante, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de los cambios físicos y los cambios químicos? sí. Sí. A ver, ¿qué son los cambios físicos y qué son los cambios químicos? Los cambios físicos son cuando cambia su tamaño y todo eso. No, son lo que Sí, altera lo estoy escuchando, Miss. el exterior, pero no altera la composición en sí. Muy bien, ¿quién dijo eso?
Mijael. Mijael. Muy bien. Mijael. Y muy bien el anterior también. Esos cambios pueden ser cortar, moler, esos cambios alteran solamente la forma de afuera, pero no la forma de adentro. Entonces, por Como un ejemplo, papel. Cuanto la arruga sigue siendo papel. chicos, ¿quién está llorando? No lloren. Ya, cuando nosotros, chicos, ya, por favor, su micrófono siléncielo para poder seguir. Ya, Miss, no te escuchando nada, Miss, nada. ya, ok, escucha, cuando nosotros cortamos papel, cuando nosotros rayamos zanahoria, no sé si han rayado zanahoria, cuando nosotros hacemos puré de papa, aplastamos la papa, cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos haciendo cambios físicos, porque la sustancia está variando de forma y tamaño, pero sigue siendo papa. la... Ajá, sigue siendo lo mismo, sigue siendo papa, sigue siendo zanahoria, sigue siendo papel. En cambio, cuando nosotros cambiamos la estructura interna de las sustancias y se forma una sustancia nueva, ahí ya se está formando un cambio, ya está habiendo un cambio químico. Por ejemplo, para hacer el vino se fermenta la uva. La uva es muy diferente del vino. Ustedes tomen un jugo de uva y un jugo de vino, digo, un jugo de uva Estoy y un escuchando, Miss. vasito de vino y es diferente. El vino tiene cierto grado de alcohol, por lo que obviamente ustedes todavía no pueden tomarlo, a menos que sea un caso especial, no sé. Entonces, ¿qué otro ejemplo? Cuando ustedes, ahí está, este es el más sencillo, este es el más sencillo. Cuando ustedes mezclan la leche, la mantequilla, los huevos, lo baten, le echan chocolate, cocoa, polvo de hornear y lo ponen en su horno. Pasa medio 40 minutos y ¿qué pasa? Ah, es como cuando estás preparando algo. Sí. Tienes diferentes tipos de todo. Ajá, entonces, cuando tú preparas una torta, un Miss, queque, no la escucho, Miss, no la escucho. ya, chicos, pónganse bien su audio. Cuando ustedes preparan una torta o un queque, cuando ustedes preparan algo a partir de otras sustancias, se está dando un cambio químico, porque se está produciendo algo totalmente nuevo de otras cosas. La harina ya no va a saber igual en el queque, ¿no es cierto? La leche tampoco, todo se va a combinar y te va a dar un queque nuevo, ¿ok? Entonces, en esta actividad, chicos, ustedes van a, con ayuda del internet o solitos, van a rellenarme esto que es su tarea, ¿ok? Van a clasificar cada uno de los siguientes cambios como físicos o químicos. ¿Está bien? ¿Preguntas acá? Miss, aquí. Dime. ¿Cómo le vamos